Hola chicos, muy buenos días y bienvenidos una vez más a mi canal. Continuando con las clases de Derecho Romano, el día de hoy he preparado un podcast sobre las etapas del Derecho Romano. Y antes de continuar con el video, es importante señalar que existen diversas posiciones en cuanto a la clasificación de las etapas del Derecho Romano, precisamente. Por un lado, algunos autores sostienen que este se divide únicamente en tres etapas, que son la monarquía, la república y el imperio, mientras que otros autores señalan que existen 5 etapas en las cuales se divide el derecho romano, que vendrían a ser el derecho arcaico, el derecho preclásico, el derecho clásico, el derecho posclásico o vulgar y el derecho justinianeo. En este caso vamos a guiarnos por esta última categoría y en este video vamos a hablar un poco sobre lo que es el derecho arcaico como primera etapa del derecho romano. Y espero que les guste y sobre todo que les pueda ser útil. Bien, antes de entrar a tallar un poco en cuanto a las características como tal del derecho arcaico, es importante señalar que la primera forma de organización política romana, como todos sabemos, fue la monarquía. Esta monarquía fue en primera instancia de origen latino-sabina y luego fue etrusca. Y es en este periodo, precisamente en la monarquía, donde se desarrolla el primer ordenamiento jurídico romano, al que se le denomina derecho arcaico, cuyo periodo va a abarcar desde la fundación de Roma en el año 753 a.C. hasta la expedición en tiempos de la República de la famosa y célebre ley de las 12 tablas en el año 451 a.C. Y una vez dicho esto, vamos a hablar de las características más importantes del derecho arcaico. En primer lugar, tenemos que señalar que este derecho arcaico hace referencia a lo privativo de la familia y de la gens. El derecho privado durante este periodo tuvo su base en los grandes grupos gentilicios romanos. Por otro lado, hay que señalar que el derecho arcaico estuvo sumamente influido por la religión. Y hablamos en este caso de que existía una compleja relación entre el jus, el derecho, y la religión, el fas, el jus y el fas. Pero a diferencia de otros pueblos de la antigüedad, los romanos se diferenciaban en que no llegaron a concebir la idea de un derecho revelado que debía permanecer inalterable en el tiempo. Por otro lado, es importante también señalar y hacer hincapié en que el jefe de la comunidad civil y religiosa fue también el jefe de culto y por ende era el que se consideraba como el ejecutor de la voluntad divina. Dicha voluntad se escrutaba por medio de la llamada interpretatio, que era de los sacerdotes y los pontífices, quienes conservaron pues el monopolio del conocimiento del derecho en esta época. Asimismo, el derecho arcaico también se puede señalar que se considera como estricto y riguroso. ¿Por qué? Porque el principal valor jurídico durante este periodo fue el de la seguridad jurídica, precisamente, basado en el principio de que la ley es dura, pero es la ley, traducido al latín como dura lex, sed lex. Y por otro lado, el derecho arcaico también se configura como formalista, en virtud de que los actos jurídicos en esta época estaban subordinados al cumplimiento por parte de los chives, que como ya sabemos eran los ciudadanos romanos. Y estos chives precisamente tenían que cumplir ciertas formalidades esenciales para que el acto pues surtiera efectos. Y
Una de las características del derecho arcaico también es que se consideraba como nacionalista. ¿Por qué? Porque el derecho romano de los primeros tiempos fue un derecho exclusivo para los ciudadanos romanos, para los chives. Por otro lado, también es importante señalar las fuentes del derecho arcaico. En primer lugar, hablamos de la costumbre o la traducida al latín como mores maiorum. Es importante hablar sobre que en los albores de Roma, especialmente durante la monarquía latina sabina, el derecho se encontraba unido de una forma muy íntima a los preceptos religiosos. Es por ello que podemos decir que la voluntad que emanaba de los dioses solo se atribuía a un pequeño grupo de patres, específicamente a los pontífices, a quienes les correspondía pues interpretar esta voluntad divina emanada de los dioses a través de la creación de normas que debían ser cumplidas por los cives o ciudadanos romanos. Y con esta actividad de interpretación por parte de los pontífices es que estos identificaron estas normas con la costumbre de los antepasados, convirtiéndolas así en normas pues de fuerza obligatoria. Y es por ello que estas normas empiezan a tener que respetarse y se empiezan a considerar como inmutables. A grandes rasgos, en términos generales, se puede considerar a esta fuente, a la costumbre, como una conducta positiva o también negativa, efectuada repetidamente de generación en generación y que finalmente pues lo que va a hacer es crear una conciencia determinada de un determinado comportamiento social, y por ello es que se le otorga o se convierte, mejor dicho, en una norma pues, como ya hemos señalado, de carácter obligatorio. Y una segunda fuente del derecho arcaico también serían las leyes regias, o también llamadas, traducidas al latín como leyes regiae. Y en este caso, algunos autores señalan que las más antiguas leyes de Roma fueron precisamente las leyes regias, las cuales eran consideradas pronunciamiento del rex, del rey, ante los comicios curiados de contenido que podía ser de contenido civil o penal. Y asimismo, pues, estas tenían una gran carga de elementos religiosos, el fas. Recordemos que en estos albores de Roma, pues, existe una gran vinculación, una gran relación entre el ius y el fas. Y estos elementos religiosos aplicados principalmente al culto y a las relaciones de la vida civil. Por ejemplo, la ley atribuida a Numa Pompilio, hay que señalar esta ley que condenaba el asesinato voluntario de un hombre libre.